primero que vamos a hacer antes de hacer el ajuste redos es ver los números de oxidación, que son las valencias, vulgarmente llamamos, con la que actúan los elementos, cada uno de ellos. Primero, el número de oxidación de un elemento es 0. Da igual que sea un elemento monoatómico o diatómico. El elemento solo, cuando va solo, sumado en una reacción, su número de oxidación es 0. 2. El número de oxidación del hidrógeno es -1 en los hidruros metálicos y +1 en los otros compuestos. Por ejemplo, hidruro de litio, aquí el hidrógeno actúa con -1, o el hidruro de bario, me da igual el hidruro que sea. Y por ejemplo, en el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, el hidrógeno actúa con +1. En cualquier ácido con +1. 3. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. Y si va solo, es 0, claro. Entonces, en un óxido cualquiera, CO2, -2. En un ácido, HClO3, es -2. Pero en los peróxidos, como el agua oxigenada, aquí sería -1. O el peróxido de sodio, que estaría -1. 4. El número de oxidación de un metal es su valencia y siempre positivo. Que siempre, siempre, siempre es positiva. Un metal no tiene valencias negativas, no actúa nunca con valencias negativas. Da igual que esté en un hidruro, que estaría +1, que esté en un ácido, este sería +1, que esté en un óxido, este sería +3. Que sale mucho es el dióxido de manganeso, que actúa con +4. 5. El número de oxidación de un no metal es la valencia con la que actúa, que puede ser positiva o negativa. La negativa es en los compuestos binarios. Los compuestos binarios aquí actuarían -1
El cloruro de sodio, por ejemplo, el cloruro actúa con -1. O el sulfuro de bario, por ejemplo, el azufre actúa con -2. Si fuera un ácido, por ejemplo, este actuaría con +4. O un óxido, ejemplo SO2, actuaría con +4. Y 6, pues si acaso no sabemos alguna valencia, la suma total de todos los números de oxidación de una molécula neutra es 0. Cualquier molécula. Vamos a poner K2CO3. Aquí sabemos el oxígeno -2, el potasio +1. Por ejemplo, si no sabemos la del carbono, diríamos, vamos a ver, aquí tendría +2, más X, que no me la sabría, -6. Y esto me tiene que dar 0. Con lo cual la valencia con la que actúa es 4. Si no sabemos la valencia, pues mejor que mejor. No tendríamos que hacer cuentas en el dicromato de potasio, me sale mucho. Tendrías potasio +1, ya tendríamos aquí +2. Este sería 2 por X, más 7 por 2, por -2. Y esto me daría 0, y aquí X sería 6. Esta actuaría con +6. Ahora ya vamos a entrar en el ajuste por el método del ion-electrón. Método del ion-electrón. Coge el móvil, por si acaso se... No lo es, que no lo he mirado. 1. Se escribe la reacción y se ponen todos los números de oxidación. Como hemos dicho anteriormente, o sea, las valencias positivas, negativas, las escribimos todas y a cada elemento le asignamos los números de oxidación. 2. Se observa que elementos, que tienen que ser 2, cambian el número de oxidación de reactivo a producto. Y entonces nos encontramos con 2 que cambian. Si aumenta el número de oxidación, el elemento se oxida. Es el reductor. Y da lugar a la semirreacción de oxidación. O sea, se aumenta, se oxida, es el reductor y da lugar a la semirreacción de oxidación. En las semirreacciones de reducción, los electrones se suman en los productos siempre. Es un producto más.
Y si disminuye la otra opción, que es la que vamos a tener, uno aumenta y otro disminuye, el número de oxidación el elemento se reduce. Es el oxidante y da lugar a la semirreacción de reducción. Si disminuye, el elemento se reduce. Es el oxidante y da lugar a la semirreacción de reducción. En la semirreacción de reducción, los electrones se suman en los reactivos, que así es como se definen las semirreacciones de reducción y oxidación. Que unas reacciones de oxidación sí libera electrones y unas semirreacciones de reducción sí necesita electrones y se suman electrones para que se produzca. Pero bueno, lo podemos hacer así, que nadie... Bueno, si nos preguntan la definición sí que la decimos y si no, pues como lo hacemos a nuestra bola, cada uno piensa un poco como le da la gana. 3. Se escriben las semirreacciones de oxidación y de reducción en forma iónica. En forma iónica quiere decir que tengo que disociar, no puedo poner todo, tengo que disociar los ácidos y las sales, nada más. No se disocia nada más. Ácidos y sales. Los óxidos no se disocian y los elementos aparecen como está. Si es diatómico, diatómico. Si es monoatómico, monoatómico. Pero los ácidos y las sales, estos hay que disociarlos. Yo no disocio nada más. Hay gente que disocia todo lo que se... O sea, aparte... A ver, yo solo disocio los elementos que se oxidan y se reducen. Hay gente que disocia toda la reacción, se va a adornar mucho y no quieres para nada. O sea, con disociar lo que es el elemento o los elementos que se oxidan y se reducen, con eso nos basta y nos sobra. Ahora vamos a ajustar las semirreacciones. Entonces, en el paso 4 vamos a hacer como un inciso, el paso 4 y el A, vamos a hacer el ajuste de las semirreacciones en medio ácido. Y luego el B va a ser en medio básico. Entonces, este ajuste en medio ácido. Primero, se ajusta el elemento. Esto que no se nos olvide. El elemento que se oxida o se reduce tiene que estar ajustado. De momento, nada más. Si es el cloro el que cambia, tiene que haber el mismo número de cloros en reactivos y en productos. El que cambie tiene que tener el mismo número en un miembro y en otro. 2. Estoy en medio ácido. Entonces, ya está ajustado el elemento. Si en un miembro, que puede ser reactivo o producto, hay más oxígenos que en el otro, donde hay menos oxígenos, se suman tantas moléculas de agua como oxígenos hay de diferencia.
Entonces, con el agua ajustamos el oxígeno. Ajustamos el elemento en primer paso y después miramos los oxígenos donde haya menos, sumamos agua y ya tenemos ajustado el oxígeno, el elemento y el oxígeno. Ahora se nos habrá desajustado el hidrógeno. Entonces, en el miembro contrario, donde hemos sumado agua, porque hidrógenos probablemente no tengamos, si hay, pues la diferencia también, en el miembro contrario al que hemos sumado el agua, sumamos tantos H más como hidrógenos hay de diferencia. Y ya tendríamos ajustado el elemento, los oxígenos con el agua, si es necesario. Si no es necesario, pues estos dos pasos eliminados. Y luego hemos ajustado el hidrógeno con los protones. Y el último paso que tenemos que hacer en la semirreacción es se ajusta electrónicamente. Tiene que haber el mismo número de cargas en un miembro que en otro. Y en la oxidación ya os he dicho que los electrones se van a sumar en los productos y en la reducción en los reactivos. Electrónicamente vemos las cargas que hay en los reactivos, las cargas que hay en los productos y me tiene que quedar el mismo número. No necesariamente 0, me quedan menos 2 en el primero, menos 2 en el segundo, 3 en el primero, 3 en el segundo, que quede equilibrado, con el mismo número de cargas. También se puede ver cómo cambia el número de oxidación, cuántos números, cuántas unidades ha cambiado, y multiplicar por el número de elementos que cambian. Pero eso lo vemos en el ejemplo, luego lo hacéis ya como os parezca. Dentro del paso 4, eso sería el ajuste en medio ácido. En el paso 4, la reacción puede ir en medio básico. Entonces tendría B, ajuste de la semirreacción, el 1, el 2 y el 3, lo de disociar, esos son iguales para las dos. Ahora, el ajuste de la semirreacción es el que es diferente. En medio básico. Aunque hay gente que le hace en medio ácido y luego neutraliza los protones, pero eso, bueno, es un poco patata. Así que en medio básico. El primer paso, igual que en medio ácido, lo primero tengo que ajustar el elemento. Se ajusta el elemento que se oxida o que se reduce. Tiene que haber el mismo número de elementos en un miembro que en otro. Segundo, puede que no estén ajustados los oxígenos. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Pues si en un miembro hay más oxígenos que en el otro, ahora vamos a hacer como al revés, pero no es al revés. En el miembro donde hay más oxígenos, ahora donde hay más oxígenos, sumamos tantas moléculas de agua, donde más ahora. Como oxígenos hay de diferencia. Ya no estaría ajustado ni el oxígeno todavía, ni el hidrógeno. Con lo cual, en el miembro contrario al que hemos añadido el agua,
sumamos el doble de OH menos que moléculas de agua hemos sumado anteriormente. Y así se quedan ajustado el hidrógeno y el oxígeno. Se quedarían ajustados los dos. Y luego, por último, igual que en el ajuste en medio ácido, que varían son estos, donde sumamos el agua, y en medio ácido sumamos protones y aquí OH menos. Aquí sería, estas son las dos diferencias. Donde sumamos el agua y donde sumamos los OH menos y los protones. Y el último paso, igual que en el caso anterior, se ajusta electrónicamente la semirreacción. Eso igual. Este sería el paso 4, que sería diferente en ácido o en básico. El 1, 2, 3, el 4 es diferente. Y el paso 5, ya para acabar el ajuste, cuando ya tengamos las semirreacciones, se igualan los electrones de las dos semirreacciones. Hayamos ajustado en medio ácido o en medio básico, multiplicando por los números adecuados. Esto es igual que cuando hacemos el método de reducción en un sistema para eliminarlos. El paso 6, se suman las semirreacciones con lo que los electrones se eliminan. Tiene que quedar tantos electrones en los reactivos como en los productos. Y por último, se trasladan los coeficientes de las sustancias de las semirreacciones a la ecuación inicial. Aquí, ¿qué puede pasar? Que algo no ha intervenido. Entonces, si hay alguna sustancia que no ha intervenido, se ajusta posteriormente. Tenemos siempre que comprobar si están ajustados todos los elementos. Siempre tiene que quedar ajustado los elementos que se oxidan y se reducen, los oxígenos y los hidrógenos. Esos fijos. Si no están ajustados los oxígenos, los hidrógenos o el elemento, lo hemos hecho mal. Habría que revisar. Y hasta aquí. Y ahora después hacemos un ejemplo.